Los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 15 de marzo y es el Día del Consumidor. Hoy es un día en el que empezamos con el nombramiento de Virgilio Sousa Valdés. Hoy es el día del cerdo. Hoy es el Día del Cerdo. Sí, ¿no? para comer cerdo. Para comerse el cerdo. Bueno, Porco asadito. sí. Un saludo a Epifanio. Así es. Hoy es el día también de, Virgilio Sousa Valdés, el nuevo director de INADE. 5 detenidos ya por la imputación del cargo de secuestro o intento de secuestro del hermano del presidente Moisés Cortizo Cohen. Un día también en el que seguimos a la baja en los casos de COVID en nuestro país, tanto en número de casos nuevos como en número de defunciones. Bueno, debe iniciarse hoy una etapa importante en el diálogo de la Caja del Seguro Social. Frenadeso anuncia protestas en la sede del Parlatino. Todo eso en un día en el que Birmania vivió ayer un día negro. 28 muertos, asesinados y quema de empresas chinas. Eso vamos a tocar más adelante. Igual, Yanina Áñez, pues expresidenta de Bolivia, ayer fue detenida por 4 meses para investigación por sedición. Un día en el que el gobernador Cuomo, pues en el momento que se cumple un año de lo más recio de la pandemia en Nueva York, pues ya hay voces que piden su dimisión por los diferentes casos de acoso sexual, en un momento en el cual se está pensando también que el Senado, que el Congreso estatal, lleva a cabo un impeachment en contra de este gobernador demócrata. Don José. Buenos días, Fernando. Buen día. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Lunes 15 de marzo, la mitad del mes. La mitad del mes. Un poquito menos. Este mes tiene 31 días. Además que hoy, les hablaré del asesinato de Julio César, cuyo aniversario se cumple hoy, de los idos de marzo. Oiga, me dijo Epifanio que hoy es el Día del Cerdo. Así que la industria porcina panameña es una de las industrias tecnológicamente más avanzadas, junto con la industria avícola. Constituyen, digamos, la vanguardia tecnológica. Antes el cerdo era gordo, lleno de grasa. Ahora es un cerdo fit, con baja cantidad de grasa en colesterol. Una carne apetecible. A los porcinocultores de este país, nuestro saludo. Fernando, muchas cosas que contarle. Lo que está ocurriendo en el mundo y que tiene injerencia en nuestro país. Una de las primeras cosas es hablar de las vacunas. Observe usted que se ha intensificado la confrontación por la vacuna. Hay 3 vacunas que han sido certificadas por Europa y los Estados Unidos y muchos países. Una es la de la Pfizer, la otra es AstraZeneca y la otra es Moderna. Las dos, la primera y la tercera, son vacunas con la tecnología del mRNA. AstraZeneca está siendo objeto de un ataque en varias direcciones, entre ellos los rusos, por algunas cosas que se han descubierto de que está produciendo coágulos, y aunque la OMS dice que no hay razones para no usarla, eso no ha sido óbice para que algunos países la hayan puesto en alto. Eso es una cosa. La otra son las vacunas chinas, que son 2 vacunas, la Sinovac, la Sinopharma y la Sinovac. Y la otra es la Sputnik V. Ambas vacunas, las vacunas de China y las vacunas de Rusia, han entrado en el mundo de América Latina con fuerza. A México llegó 1 millón de vacunas chinas, a Perú llegó casi 400.000, Argentina la usa, y a pesar de que la vacuna china y la vacuna rusa está siendo usada por una población millonaria en términos de población, todavía no ha sido reconocida por la Unión Europea en su conjunto. Hay algunos países de la Unión Europea que la han reconocido y la están produciendo. El grueso de Europa se mueve en la guerra estratégica comercial, porque se trata de estos 2 países, de los cuales hay una controversia comercial, con razón,
no se ha certificado esta vacuna y hay una demora en la producción de las vacunas Pfizer y la vacuna Moderna, lo que a su vez va a afectarnos a nosotros en el suministro de estas partes. Afortunadamente, Panamá tiene contratos con un conjunto, tiene contratos con Pfizer, pero tiene desarrollo, negociaciones con otras vacunas para poder mantener nuestro ritmo de vacunación, que es uno de los mejores. Ahora le hablo sobre eso. Pero las vacunas son parte de esa guerra geopolítica global en un momento en que el virus pasa por lo siguiente. En algunos lugares, el principal problema que tiene la pandemia en este momento es la posibilidad que las variantes del virus, como la variante brasileña, particularmente la P1, se difunda en el mundo, que de hecho ya está en Europa, ya está en América Latina, en Brasil, en Venezuela, Colombia. Hay un muerto en Colombia ya certificado por esta variante y que pueda lanzar un nuevo rebrote. Sin embargo, las informaciones que disponemos técnicas indican que las vacunas Pfizer y Modernas y AstraZeneca siguen siendo efectivas ante esta nueva variante. Las informaciones que tenemos en este momento. Y que también la vacuna Pfizer, en la primera dosis, las experiencias están demostrando que su efectividad de protección oscila entre 70% y cerca del 90%, lo que significa una buena protección, una buena efectividad. Recuerde que la mayoría de las vacunas están entre 80, 85, 90. Claro, ¿se requiere la segunda dosis? Sí, se requiere, sin duda alguna. Pero si usted recibió la primera dosis, prorrogarle un poquito más la segunda dosis, usted tiene cierto nivel de protección si se da cuenta de que tiene que mantener las medidas de seguridad. Esas son las cosas que usted debe conocer. Si tiene alguna duda, no vaya a Twitter, no vaya a estar preguntando en Twitter o en Instagram. Vaya al CDC, pregúntele al médico aquí, llame al centro de salud, hable con los médicos. Veamos algunas de las cifras, Fernando, que nos da el mundo en este momento. Actualmente, nosotros tenemos en el mundo, Fernando, unas 120 millones de casos. Bueno, hoy amanecemos exactamente, como dices, 120 millones 613.417 casos totales. Esa ha sido la ceba de esta pandemia, con 2.679.641 fallecidos. Hay 267.493.442 vacunados y 2.22 de tasa de letalidad mundial. Ha caído un punto. Ayer es importante porque en el mundo entero hubo solamente 78.642 casos. Reportado, porque tiene que dar cuenta de que en algunas veces se traslapa por razones y la cifra la vamos a saber atrás, pero sí se está produciendo una caída en la positividad. Eso es un hecho global. Lo que le preocupa a la gente son las variantes. Sí. Y le preocupa Brasil como país que al no tener una estrategia coherente para enfrentar la pandemia, el señor presidente Bolsonaro siempre se sale con una atorrancia más, no ha enfrentado con seriedad la pandemia. El resultado es un Brasil altamente preocupante para el mundo. Los Estados Unidos, Fernando, amanece hoy con cerca de 30 millones. Brasil. Los Estados Unidos. Estados Unidos hoy amanece, bueno, no llega a 30.081.605, 547.234 fallecidos, 1.82 de tasa de letalidad y lo importante, ayer hubo solo 38.294 casos en todos los Estados Unidos con 669 muertos. Y fíjese que en nuestra América, Brasil con 11.4 millones, Colombia, ¿cuánto tiene usted Colombia? Yo tengo 2.3 casi. Colombia tiene 2.3, 2.303.144, 61.143. Sigue México. Fallecidos. ¿Y Perú? México, 2.382.000. Chile y Panamá. 652. Que es un país al que le quiero que le presten atención. Chile, que ha hecho una gran vacunación. Sí. Chile lleva una población de casi 4.6 millones vacunadas,
de una población total casi de aproximadamente 19 millones. 18 millones 50 mil. Ha hecho un gran esfuerzo, es uno de los países que más pruebas ha hecho. Sin embargo, el presidente Piñera tuvo que cercar el área metropolitana de Santiago por un rebrote. Nosotros, que mantenemos un alto nivel de pruebas hechas, que mantenemos mantenemos un nivel de vacunación de lo más alto en el mundo para la población que tenemos, que hemos logrado bajar la positividad por debajo de 5 en un promedio que oscila entre 5 y 6,5, y hemos tocado el 5 y hemos bajado de 5. Somos de los que tenemos uno de los mejores desempeños en este momento en la pandemia. Y esto es importante porque nosotros tenemos que seguir vacunando. De eso le voy a hablar ahora cuando hable de la intervención del presidente en el día de ayer, cuando pidió algo que para mí es fundamental en este mundo. Si usted no se enfoca, a ver, Fernando, usted que es un hombre que conoce de esto, las campañas negativas y particularmente las campañas sucias de comunicación están destinadas a desenfocar tanto al adversario político, comercial o el dirigente de las cosas que son sus tareas fundamentales. Esa es la verdadera intención de las campañas, y ahora más tarde le voy a hablar sobre lo que se ha convertido en la industria de la mentira y cómo eso produce tanto dinero, cómo estos llamados influencers crean redes para manipular la información y las venden. Es un negocio. La mentira es un negocio. Entonces uno tiene que enfocarse en las cosas que son fundamentales. Lo que es lo fundamental en este momento para el mundo y para Panamá en particular. La pandemia. La pandemia. Empleo. La economía. Y el empleo. Ese es el otro eje. Y la estabilidad social. Hay que enfocarse en eso. Ahora le hablo sobre esto. En el mundo en general se está produciendo una caída de la pandemia, pero los grandes eminencias de epidemiología y de infectología, los que trabajan con enfermedades de transmisión como esta, y los expertos de las diferentes entidades del mundo, advierten que no debemos dormirnos, no debemos creer que esto se acabó. Tenemos que seguir enfocados en la vacunación. Y por eso es importante que le demos atención y prioridad a que en el mundo luchemos por la distribución equitativa de las vacunas. Las vacunas siguen acaparadas por un grupo de naciones. Y este es uno de los problemas que tenemos. Y es por eso que la vacuna china, las dos vacunas chinas y la vacuna rusa, está jugando un papel importante geopolíticamente. Fíjense que más que la vacuna. Y ahí el mundo, los Estados Unidos y Europa se deben mirar en ese espejo. Hay algunas cosas importantes en la arena política que debemos discutir y que tienen que ver mucho con la estabilidad de nuestros países. Miren lo que le voy a contar. Voy a hablarle de Ecuador primero. En Ecuador anoche, el Tribunal Electoral decidió definitivamente descartar todas las pretensiones del señor Pérez. Yacu Pérez, que pretendía que se volviera un reconteo del 50% de las mesas. Bueno, anoche se decidió que se cerraba el proceso y que, porque hoy comienza la campaña abierta ya, oficialmente hoy a partir del 15 arrancó la segunda vuelta que será el 11 de abril. Yacu Pérez, que el jueves llamó a un golpe militar, llamó a los militares a sublevarse y a interrumpir el proceso electoral. Eso precipitó la decisión del Tribunal Electoral, sin duda alguna, porque detrás de él hay fuerzas, y no me extraña que fuerzas del gobierno, que quedaron detrás de la ambulancia en esto, quedaron pegadas de que esto no pasara, de dilatar esto. Bueno, ayer el tribunal en Ecuador decidió, se acabó, cambio y fuera. Ahora, en la mañana de hoy, esperen las declaraciones de este dirigente indígena, Yacu Pérez, muy vinculado a los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, para que ustedes sepan, y muy vinculado a la vida, ¿cómo se llama eso? A la vida mundana. El hombre, el gigoló. Baila muy bien,
travieso, muchacho. Travieso. Este puede ser un elemento de desestabilización. Entonces, al tomar la decisión la campaña va entre Araúz del correísmo Y Lazo. Lazo del libre mercado. Un banquero contra un joven de 36 años. Mire, la situación todavía está inestable Ecuador. El proceso electoral termina el 11 de abril cuando se dé la segunda vuelta electoral, en donde la legislatura está dividida con una mayoría del correísmo, una mayoría con un porcentaje más alto de diputados del correísmo, pero no hay mayoría. Tiene que haber alianzas. Va a ser complicado. Un país que está en medio de una pandemia, en medio de un endeudamiento atroz, en medio de una situación económica y social bien grave. Muy grave. Bien. Como si fuera poco, un poquito más abajo o más arriba si usted viene del sur hacia el norte o si usted va del norte hacia el sur, está Bolivia. Y las tensiones en Bolivia este viernes llegaron a su máximo nivel. El gobierno del presidente Arce, la fiscalía, ordenó la detención de la expresidenta golpista, Yanin Áñez. Y está detenida. Ella el sábado se negó a declarar, ese es su derecho constitucional. Y lo que hizo fue enviarle una carta a la Unión Europea y al secretario general de la OEA, que ahora se olvidó de Bolivia. El secretario general de la OEA está concentrado en la pelea entre el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela. Esa es su preocupación. Se ha olvidado de Bolivia, él no habla de Haití. De hecho, el secretario general de Almagro apoya al gobierno de Haití. Pero esta señora expresidenta le manda la carta diciendo que ha sido detenida ilegalmente, de acuerdo a su versión, y no encuentra todavía respuesta. La respuesta de los Estados Unidos vino por una portavoz importante del Departamento de Estado que le pide al pueblo amigo de Bolivia que se respete el debido proceso. Pero no hay una condena a la detención de parte de los Estados Unidos. Y la Fiscalía pide una detención de 6 meses para Áñez. Eso se debe decidir esta semana. Pero además con ella fueron detenidos el ministro de Justicia, un ministro de Social y el exdirector de la Policía Nacional. ¿Qué nos está indicando todo esto a nosotros? Que el proceso, porque ¿de qué está acusada la señora Áñez? De sedición, de asesinato y de otras hierbas aromáticas, y por ahí van a seguir los despilfarros que se hizo de la ayuda internacional que llegó a Bolivia, pero que no llegó a la gente, y hubo masacres. ¿Te recuerda cuando salió Evo Morales todo lo que pasó? Bueno, ahora la situación en Bolivia es altamente tensa, porque acaba de terminar unas elecciones locales en donde la primera fuerza política sigue siendo el MAS. Pierde las principales alcaldías, pero gana la mayoría de las gobernaciones y la mayoría de las alcaldías. Y hay un proceso complicado porque en este momento la política exterior de Washington está hartamente complicada por otras cosas y Europa está más preocupada por controlar la pandemia que está preocupada por nosotros. Preste la atención. Nosotros estamos aquí a nuestra suerte. Este es nuestro continente, ¿eh? Y si usted va a Chile, la situación en Chile, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho el presidente Piñera en términos del control de la pandemia, por no tener líneas claras del vector salud pública, se le fue de las manos. Y hoy, a pesar de todo el esfuerzo que hizo el presidente Piñera, Chile está en una grave situación de riesgo por el nivel de presión que el nuevo rebrote ha puesto sobre el servicio hospitalario del hermano país de Chile. Y en vísperas de una constituyente, en una elección. Y hay elecciones ahora en abril. 20 de abril.
en donde la ventaja que tiene la estructura política tradicional es que las nuevas fuerzas se dividieron tanto Son caciques todos. que ahora son muchos contra unos pocos y la ventaja la tienen los que pueden hacer unidad. ¿Eh? Y si las fuerzas nuevas, jóvenes, no logran una especie de acuerdo, van a tener una representación mínima en el proceso de reforma, pero de que las reformas constitucionales en Chile van. Y dentro de esas reformas constitucionales está la eliminación de todas las cláusulas que puso Pinochet de limitación de la democracia. Entre ellas, una de las cláusulas que tiene que ver con el desarrollo económico de Chile está el futuro del cobre. Ese es parte del debate que se va a dar El gran debate que en Chile. Y si usted se mueve a Perú, allí la situación ha pasado como Ecuador. La molienda que hizo Ugaz con el caiga el que caiga ha dejado sin piso ni techo a nadie. Incluso el joven futbolista que corría ha pasado a segundo lugar en las encuestas. Hay un diputado que queda populista y la tercera fuerza es un Bolsonaro. sí. Uno que dice que él es el Bolsonaro peruano. Dice Sí, que pues. él es mejor que Bolsonaro porque es más duro. Y ahí no hay forma de entendimiento. Ahí va a haber una especie de... Ahí hay una fractura social tan grande y una desconfianza en la institucionalidad rota por el negocio de la propagación de la mentira como elemento de disuasión para que no haya cambios profundos. Y quienes controlaron eso, que son las fuerzas más atrasadas de Perú, van a pagar un precio muy alto por no entender la nueva realidad que se da. Pero si usted quiere saber un poquito más de esto, mire el mundo ahora. La Unión Europea, para que usted entienda lo que está ocurriendo y pueda buscar más información, se encuentra atrapada entre el error del Brexit, que le ha costado a Inglaterra una caída de sus exportaciones a Europa, entre el problema del manejo de la pandemia y la situación en que se encuentra la señora Merkel, que había manejado muy bien esto, pero ahora no tiene vacuna. La nueva situación en que se encuentra el nuevo primer ministro italiano, que es uno de los hombres, Draghi, que es uno de los hombres más importantes, el hombre ideal para manejar una situación como esta. Exacto. Y se encuentra con una Italia sumida nuevamente en la pandemia y arrastrada por una presión al sistema hospitalario. Usted se ve en Francia, entre los chalecos amarillos y las leyes impopulares, Francia está prácticamente ingobernable, igual que está España, ¿no? España ya ni se debe ni hablar Sí. por El desastroso que el es todo. desastroso comportamiento de la dirección política. Y en los Estados Unidos se encuentra en este momento el presidente de los Estados Unidos. Fíjese lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. El viernes este que acaba de terminar, tuvo una conferencia el presidente Biden con el primer ministro de Australia, con el primer ministro de Japón, con el primer ministro de la India y con el presidente de Corea del Sur para armar una estrategia entre Estados Unidos y esto que le acabo de mencionar para enfrentar el avance China. de la República Popular China. El presidente, y esta semana, entre miércoles y martes y jueves, en ese lapso, se debe producir allá en Alaska, la capital, Anchorage. Ancora. Yo la otra vez dije Ankara. en Alaska, una reunión entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, el representante del Partido Comunista y el ministro de Relaciones Exteriores y el jefe del Consejo de Seguridad, el consejero de Seguridad de Biden, para discutir en la primera reunión de los temas más álgidos. Uno de esos temas es el problema de Hong Kong y de Taiwán. El otro tema que los Estados Unidos quiere traer es el tema de los derechos humanos en el trabajo y el manejo cristalino, transparente de China. China dice que todo eso es producto de mentiras, de noticias falsas coladas. Hay una mezcla de todo esto. Entonces, la guerra de las falsas noticias, de las noticias de manipulación, afecta a China, a Rusia, a Europa, a los Estados Unidos y afecta a Panamá. Claro.
Y entonces esto nos plantea un problema importante, entenderlo. Y resumo esto. Un mundo en el que se crean muchas oportunidades para nuestro país, oportunidades que hemos hablado mucho de ellas, por nuestra conectividad al mundo, nuestra posición geopolítica. Si tenemos la capacidad de entendernos, los panameños, para definir el camino que debemos, la ruta, así como ellos definieron los chinos la ruta de seda y los Estados Unidos nuevas rutas de entendimiento, nosotros tenemos que tener la ruta de Panamá. ¿Cuál es nuestro camino con respecto a Europa, Estados Unidos, China, Asia, en general, África, el Caribe, tan cerca de nosotros? A la vuelta, vamos a hablar un poco sobre COVID. Y les voy a dar, le adelanto, yo creo que hemos avanzado positivamente. Y eso es bueno. También les quiero hablar sobre la exitosa convención del partido panameñista, cuyo congreso, con la participación del 91.5% de los delegados que por la vía electrónica, 1.409 participaron en este congreso, 96% aprobaron los estatutos y escogieron unos directivos, consolidando el mando en el partido de José Isabel Blandón Figueroa como presidente de ese colectivo, y la importancia de eso, antecedido esto, de las elecciones que se dieron en el partido RM, en la que fue electo Ricardo Martinelli, Sí. constituyeron las dos noticias políticas más importantes. Y vamos a hablarle sobre la entrevista que se le hizo al presidente de algunos de los temas importantes que surgieron de allí, particularmente enmarcado en un estudio, Fernando, que hizo el doctor Juan Torres López, uno de los más grandes teóricos de las nuevas comunicaciones y economía de la Universidad de Sevilla, que ha escrito muchos libros. Le voy a hablar sobre el negocio de la mentira como elemento importante que nos tiene entretenidos en tonterías en vez de lo básico. Así es.